Los candidatos al Congreso y al Parlamento andino, a todos nuestros compatriotas y a la prensa que ha venido a cubrir el evento. La verdad que me da mucho gusto entrar nuevamente en la campaña. Vamos a iniciar esta campaña y en Lima iniciamos con este evento, pero este será el primero de una serie de eventos. ¿Por qué estoy regresando? Porque ya yo he sido presidente. Y no hace 50 años, sino recién nomás, en el 2011-2016. Estoy regresando porque no puedo dejar de acompañar a mi partido. Y porque en estos momentos hay una amenaza contra los programas sociales, contra las reformas que hemos hecho en el gobierno y contra las obras de infraestructura que hemos ido desarrollando a nivel nacional y que hoy día se encuentran inconclusas, paralizadas. Amenaza a los programas sociales. Los programas que vean ustedes en su distrito y a nivel nacional, en un 90% son hechos en el gobierno nacionalista. Una más, beca 18, pensión 65, los tambos, Jaliwarma, el FICE, el Fondo de Inclusión Social Energético, el SAMU, el Sistema de Atención Móvil de Urgencia, etcétera, etcétera. Todos esos programas, si bien sobreviven hoy día, la mayoría se les ha cortado el presupuesto o se les ha congelado el presupuesto. Para darles un ejemplo, el Programa Nacional de Becas, y su programa estrella, Beca 18, en nuestro quinquenio dimos un poco más de 100.000 becas a nivel nacional. Hoy día este gobierno no va a llegar ni a la mitad, no va a llegar a cubrir ni 50.000 becas. Quiere decir que hay 50.000 hijos de familias de extracción pobre o extremadamente pobre que no van a haber coronado su sueño de ir a una universidad o un instituto superior tecnológico o al extranjero. El programa Pensión 65, que nuestro gobierno coberturó al 100% de adultos mayores de 65 años. Como hoy día ha crecido la pobreza, hoy día ya no son los 650.000 que cubríamos nosotros. Estamos hablando de que hay aproximadamente 750.000 a 800.000 adultos mayores pobres y que no están coberturados por el programa Pensión 65. Basta ver cómo en el interior del país y probablemente en Caraballo también nuestros abuelitos a fin de mes están haciendo cola en el Banco de la Nación. En las zonas altoandinas, en plena lluvia, ni siquiera tienen una silla para sentarse. Cuando lo que yo hubiera esperado es que este gobierno pudiera desarrollar el programa Pensión 65 pagando a domicilio y con la cobertura del 100%. Y así podemos ver una serie de programas. La reforma educativa. Se han querido hace poco tumbar la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación. Están tratando los dueños de universidades que se han dado el lujo de crear un partido político como si fuera una facultad más de su universidad. Han tomado la Comisión de Educación del Congreso para asegurar sus intereses. La reforma de salud. Hemos visto con el COVID, la pandemia, lo frágil que está hoy día el sistema de salud pública. Y equivocadamente, en vez de llevar el oxígeno a la red primaria de salud, a la atención primaria de salud, que debe ser el primer anillo de batalla contra la pandemia, inexplicablemente se replegaron a los hospitales. De tal manera que todos los compatriotas que tienen COVID se han ido a los hospitales. Es como en una guerra abandonamos la primera línea de batalla y todos nos vamos ya, retrocedemos y cedemos terreno. Eso ha provocado una serie de paradojas, entre ellas la confusión de las cifras de muertos. Según el MINSA, ya pasamos los 35.000. Según el Sistema Nacional de Defunciones, estamos en más de 60.000, pero que no pueden ser contrastados con el MINSA, porque a esos no se les hizo la prueba molecular. Y además tenemos los que han fallecido
porque no pudieron atenderse a tiempo en los hospitales, no pudieron seguir tratamientos de quimioterapia, no pudieron seguir operaciones previstas y han fallecido. Así que probablemente estemos hablando de más de 100.000 compatriotas que han fallecido. Vemos de esta manera cómo se amenazan las reformas, los programas sociales y las obras de infraestructura. Cuando uno va a nivel nacional, ve carreteras inconclusas, puentes a medio construir, hospitales abandonados, obras que dejamos en construcción hoy día están abandonados. Entonces, sobre eso hay una crisis económica. Entramos al 2021 con un presupuesto desbalanceado, con 30.000 millones de soles que va a tener que prestarse el gobierno para cubrir el presupuesto, con una recesión económica y con la pérdida de más de 8 millones de empleos. 8 millones, que es casi el 50% de la población económicamente activa. ¿Cómo vamos a enfrentar el próximo año el futuro del país? Con una grave crisis económica, sanitaria y política. Porque este ha sido un quinquenio perdido. Un quinquenio en que el gobierno paró los 5 años peleándose con el Congreso. Y al final los que hemos pagado las consecuencias de esta necedad es la población, es la gente, las familias. Entonces, ¿qué nos espera todavía? Nos espera, compatriotas, mucho trabajo. Nos espera reactivar el empleo. Nos espera reactivar la economía. Nos espera profundizar la reforma de salud, la reforma educativa. Nos espera profundizar la reforma de la seguridad, que tanto se siente acá la inseguridad ciudadana. Ahora venía camino y he visto las motos que compramos, los patrulleros inteligentes que compramos. Entonces, por eso nuevamente ingreso a la arena política para señalar que hoy día lo que el Perú necesita no es un salto al vacío, como paradójicamente nos decían a nosotros en el 2006. Necesitamos un gobierno con experiencia. Necesitamos un gobierno que desde el día 29 de julio se ponga a trabajar y conozca al Estado, conozca cómo funcionan los ministerios, conozca y sepa lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. No estamos para perder el tiempo, no estamos nosotros para recién aprender a conocer cómo funciona el Estado. La experiencia la tenemos nosotros, hemos gobernado el país y podrán decir lo que quieran, pero no podrán acusarnos de corrupción. Podrán decir, se pudo hacer más cosas. Yo creo, compatriotas, que lo hicimos todo lo que podíamos. Lo dimos todo. Los programas sociales, la política social que no existía en el país. Hoy día, lo que necesitamos es apuntalar lo que es la reactivación del empleo. ¿Cómo recuperamos 8 millones de empleos? En el gobierno nacionalista creamos más de 1 millón de empleos. Ahora tenemos el reto de ver cómo llegamos nuevamente al empleo óptimo. Y eso será siendo gobierno. Eso será teniendo una bancada en el Congreso. Eso será teniendo un Parlamento andino que corresponda a las políticas de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, hoy día lo que tenemos que hacer es recuperar el tiempo perdido. Empezaremos señalando también que así como ha habido una pandemia, ha habido una crisis política y que no termina. Tenemos un Congreso que está de candidatos, haciendo cosas que no corresponden. Un Congreso golpista, un Congreso de sediciosos y rebeldes al orden, al Estado de Derecho. Esos señores tendrán que enfrentar a la justicia a partir del 29 de julio. Así vamos a avanzar nosotros, poniendo orden, poniendo disciplina, poniendo trabajo. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Desde aquí, disculpen que baje acá, que baje al llano. Desde aquí quiero también a ustedes decirles
que tenemos que exigirles a nuestros congresistas, a nuestros futuros congresistas, un trabajo cohesionado, un trabajo arduo, abnegado, para sacar adelante las políticas de Estado. Desde aquí les digo a todos ustedes que vamos a continuar el trabajo nacionalista, que vamos a trabajar la continuación de la línea 2 y la línea 4 del Metro de Lima, que vamos a buscar acá la conectividad de Lima Norte, Caraballo con San Juan del Lurigancho, que vamos a trabajar la red de hospitales del Plan Esperanza, porque hoy día Caraballo y Lima Norte ya está separado prácticamente de Lima y necesitamos los hospitales del Plan Esperanza en las zonas de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este. Tenemos que trabajar nosotros en una nueva perspectiva política administrativa de Lima. Hoy día Lima Norte, Lima Sur, Lima Este debieran ser, más que distritos, debieran elevarse a la categoría de provincias para poder tener un mayor presupuesto. De esta manera podemos trabajar de la mano con ustedes. Así vamos a trabajar los nacionalistas. Por otro lado, necesitamos nosotros del esfuerzo de cada uno de ustedes. Nos han linchado mediáticamente, nos han acusado de muchas cosas, pero no de corrupción. Y todo eso se va demostrando y va cayendo porque nosotros no gobernamos para los de arriba, nosotros gobernamos para los de abajo. Más allá de izquierdas y derechas, nosotros gobernamos para la gente de a pie. Y así vamos a continuar nosotros la política nacionalista en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque necesitamos llevar el Estado a la punta del cerro, necesitamos llevar el Estado a los valles amazónicos. ¿Por qué Lima hoy día tiene 1/3 de la población nacional? Porque no hay oportunidades ni en la sierra ni en la selva. Y por eso las familias se vienen acá como mi familia. Y ocupamos zonas donde llegamos primero con nuestras familias y después llega el Estado. Y tenemos que estar ahí protestando para que nos pongan agua, para que nos pongan electricidad, para que nos pongan seguridad, para que nos pongan salud y escuelas. Pues vamos a trabajar esto con el gobierno nacionalista. Vamos a trabajar el problema del agua. Uno de nuestros principales objetivos, de nuestros compromisos en esta campaña, será el agua. El agua para tomar, el agua potable y el agua de riego para la agricultura. Necesitamos trabajar la educación. Continuaremos construyendo los colegios de alto rendimiento. Continuaremos construyendo las escuelas dignas. Continuaremos ampliando una más, universalizando el CIS, pero con plata, con presupuesto, no de palabra. Porque nosotros sí sabemos hacerlo. A nosotros no nos van a enseñar cómo se hacen las cosas. Ya tenemos una experiencia de gobierno y la vamos a aplicar. Por eso vamos a seguir trabajando de la mano del pueblo. Y por eso estamos acá con nuestros candidatos al Congreso. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Caraballo! ¡Y que viva el Perú, carajo! Muchas gracias.